Buenas noches, mi nombre es Jaiber Hoyos y hoy vengo a exponer lo que sería el aparato urogenital en la hembra. Para iniciar hablando de lo que sería el aparato reproductor en la hembra, podría empezarse hablando de lo que son los ovarios. Los ovarios no son más que órganos que se encuentran bilateralmente a partir de la cresta gonadal, que se encuentran en la región lumbar medial del riñón embrionario. Cabe mencionar que, como ya dije, los ovarios tienen una disposición par. Y cabe mencionar también que en la perra y en la gata están situados en la parte alta y dorsal de la región lumbar, caudales a los riñones, mientras que los demás mamíferos domésticos tienen lugar en lo que sería el descenso de las glándulas germinativas, dependiendo de la especie, claro está. Por ejemplo, en la yegua los ovarios se distancian de 8 a 10 centímetros de la pared dorsal y en la cerda encontramos que se puede encontrar incluso a la mitad de la cavidad abdominal. Mientras que en la vaca estas migran hasta alcanzar lo que sería la pared abdominal ventral en posición craneal con respecto al hueso pubis. Cabe mencionar también que los ovarios están irrigados por lo que sería la arteria ovárica, que además digo que es una rama de la aorta y además también recibe lo que serían ramas de la arteria uterina. Bueno, si ya hablamos ya de una comparación general, encontramos que estos presentan diferencias en su forma. Por ejemplo, el ovario de la yegua tiene una forma de arriñonada y alargada, cosa como parecida al riñón. Encontramos que este pesa alrededor de 70 a 90 gramos y se encuentra, como ya dije, ventral a la cuarta o quinta a la cuarta vértebra. El izquierdo, cabe mencionar que es más caudal que el derecho, hablando de ovarios. Encontramos también, por ejemplo, que en la vaca este tiene una forma más oval, pesan de lo que sería de 11 a 18 gramos y se encuentran, como ya dije, en la pared lateral de la entrada de la pelvis, otra forma de decirlo. Mientras que encontramos que lo que sería en la oveja tiene forma de almendra o una forma oval y pesa de 2 a 3 gramos. Ya si nos vamos a lo que es la marrana, o sea, la cerda, este tiene forma redondeada y pesa lo que sería de 8 a 16 gramos. Mientras que ya si nos vamos a lo que es la perra, o sea, la hembra canina, encontramos que esta es alargada, puede ser alargada o puede ser aplanada y puede ser oval, o sea, hola. Encontramos también que esta pesa de lo que sería de 3 a 12 gramos. Y se encuentra en lo que sería la tercera o cuarta vértebra lumbar. Siguiendo con los ovarios, hay que mencionar sus estructuras que son muy importantes. Encontramos lo que son los folículos ováricos. Básicamente, estos están desarrollados en la corteza del ovario de las hembras cuando ya están maduras. Estos folículos son de varios tipos y presentan diferentes funciones que se encuentran en el ovario. Encontramos primero el folículo primordial, el folículo primario, el folículo secundario, el folículo terciario y el folículo de Graf. Estos folículos se encuentran en diferente posición dependiendo de la especie. Encontramos también algo que es muy importante, que es el meso, o básicamente si hablamos el meso del ovario o el mesovario, se continúa caudalmente con el meso de la matriz o mesometrio. Cabe también mencionar que el meso de la trompa uterina se separa del mesovario en la proximal o cuando está próximo al ovario y se subdivide en un mesovario proximal y un mesovario distal, siendo el distal más corto. Cabe mencionar también que el borde craneal libre del mesovario de la gata, la perra y la cerda se extiende desde lo que sería el polo anterior del ovario con una dirección craneal y dorsal hacia el diafragma, que es donde se encuentra también un ligamento muy importante que es el ligamento suspensorio del ovario. Bueno, para continuar hablando del aparato reproductor de la hembra, podríamos hablar de lo que sería también la bolsa ovárica. Cabe mencionar algo muy importante, que es que el mesovario distal
el mesosalpix y el ligamento propio del ovario juntos formarían lo que es la bolsa ovárica, que como al igual que los otros órganos, presenta diferencias entre el tamaño, presenta diferencias entre las especies. Por ejemplo, si hablamos ya del tamaño, encontramos que en la yegua es poco profunda, mientras que en el cerdo en la cerda y la vaca es profunda. También encontramos, por ejemplo, que en el canino, digo, en la hembra canina, esta es muy profunda, o sea, más profunda que el cerdo y en la vaca. También cabe mencionar que que en algunas de estas especies existe lo que sería una fosa de ovulación, que estaría en el borde medial del ovario. Esta se encuentra presente solamente en la yegua. Si continuamos con el aparato reproductor de la hembra, podríamos hablar ya de lo que son las trompas uterinas, también conocidos como oviductos. Estos son dos estructuras pares de luz estrella que presentan un trayecto contorneado en su meso y en el mesosalpix. Estos son una especie de órganos medio tubulados. Cabe mencionar, por ejemplo, bueno, es importante mencionar que la porción del oviducto que se encuentra adyacente al ovario, se despliega como un embudo y presenta lo que sería, y en el borde del infundíbulo o sea, en una parte del borde del infundíbulo tiene forma de flecha y a esto se le llama lo que sería la fimbria. Bueno, luego del infundíbulo, como venía diciendo, se encuentra un segmento que se encuentra un poco dilatado de la trompa uterina, que sería lo que sería la ampolla de la trompa uterina, que aquí cabe mencionar que aquí es donde ocurre la fecundación, donde tiene lugar. También encontramos otras estructuras muy importantes, como lo que serían el agujero abdominal, la unión uterotubárica y el istmo. Ya si hablamos de la forma, como ya dije, en general, tanto las hembras bovinas como las hembras ovinas, como los vemos, como las hembras suinas, presentan lo que serían una forma tubular que varía de tamaño. Por ejemplo, en cerdas y en hembras bovinas, esta mide lo que sería alrededor de 20 centímetros, mientras que en ovinos mide solamente 17 centímetros. Alrededor, o sea, es un promedio. Cabe mencionar también que la unión del istmo de la trompa uterina con el cuerno uterino también varía dependiendo de la especie. Por ejemplo, encontramos que en la vaca y en la cerda esta es un poco gradual y no es muy aparente. Pero si nos vamos ya a lo que será la yegua y la perra, encontramos que esta es una unión bastante abrupta. Si continuamos con lo que sería el útero, que es un órgano muy importante del sistema reproductor del aparato reproductor de la hembra, encontramos que, por ejemplo, en los carnívoros, al igual que en la mayoría de especies, digo que en todas las especies tienen dos cuernos. Y en carnívoro estos cuernos son un poco delgados, como el tamaño de un lápiz. Estos ingresan ampliamente en la cavidad abdominal y después de su trayecto recto llegarían a lo que sería la bolsa del ovario o bolsa ovárica. Esta se encuentra, como ya dije, en una posición caudal a riñón. Si continuamos, encontramos que en la hembra suina, o sea, en la cerda, también presenta dos cuernos del útero que también están localizados en la cavidad abdominal. Estas tienen un aspecto similar a las asas del intestino delgado, pero la característica es que poseen una consistencia mucho más, o sea, son mucho más firmes que la del segmento intestinal, o sea, son mucho más firmes que las asas del intestino delgado. Si encontramos también, por ejemplo, en la vaca y en los pequeños rumiantes, los cuernos del útero están desarrollados como si fueran los cuernos de un candero, es decir, que se encuentran como una forma que tiene, o sea, tienen una concavidad dorsal y craneal en el giro. Ya si nos vamos a lo que sería la yegua, encontramos que los extremos de los cuernos del útero de la yegua señalan dorsalmente hacia lo que serían los riñones.
Ya si continuamos, encontramos que el cuerpo del útero varía también su capacidad. Por ejemplo, encontramos que en la yegua es la más grande. También encontramos que en la cerda tiene una característica que es que existe un descenso mediano, un decto mediano, que divide la porción craneal del cuerpo del útero. Y en la vaca tiene un septo que es casi lo que sería un cuello uterino. O sea, encontramos, por ejemplo, que existe lo que sería un canal cervical, que este comienza en lo que sería el orificio interno del útero, en la cavidad del cuerpo uterino, y este terminaría en lo que sería el orificio externo, siendo este último el orificio interno continuando hacia la vagina. Si seguimos hablando del útero, encontramos que en la vaca y en la yegua el orificio externo del útero se introduce como una parte vaginal en lo que sería la vagina. O sea, y allí se rodea con lo que sería el fornix vaginal. También es importante mencionar, por ejemplo, que en la cerda y en la perra, el orificio uterino externo se abre en forma de embudo, a diferencia de la gata, donde esta se encuentra en un sitio de protrusión pequeña y tiene la forma similar a la de un botón. Si seguimos hablando, ya hablaríamos de lo que sería la vagina. Esta se denomina como la instalación del órgano de la cúpula, que se extiende desde el orificio externo del útero hasta la desembocadura de la uretra u orificio externo de la útera. La vagina obviamente presenta diferencia, aunque cabe mencionar que, por ejemplo, lo que sería en la vaca, en la hembra bovina, en la yegua y en la perra, en la hembra canina, esta se encuentra plegada longitudinalmente, mientras que en el cerdo solamente se encuentra plegada. También encontramos que su tamaño varía, por ejemplo, en la vaca va de 25 a 30 centímetros, en la perra mide 10 centímetros, en la yegua mide alrededor de 15 a 20 centímetros. Si seguimos hablando de otra estructura muy importante sería lo que es el vestíbulo vaginal. Este se encuentra localizado, y como se ve en la imagen, entre la vagina y la vulva. Y la unión de la vagina y el vestíbulo se marca por lo que sería la presencia del orificio uretral externo. O sea, allí es donde se puede ver. Así como también existe lo que sería un pliegue craneal al orificio uretral externo, también conocido como un vestigio del himen. Bueno, al igual que los anteriores órganos mencionados, el vestíbulo de la vagina y de la vulva presenta diferencias. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, el vestíbulo vaginal de lo que sería la vaca mide de 10 a 12 centímetros, al igual que el de la yegua. Pero el orificio uretral externo tiene 10 centímetros de comisura ventral, que es más o menos también lo que sería el de la yegua. Pero ya si hablamos de lo que sería el divertículo uretral, este tiene un tamaño de 2 centímetros y se encuentra en lo que sería la vaca, pero no en el caballo, en la yegua. Y si hablamos de lo que serían las glándulas vestibulares mayores, que son glándulas que se encuentran en este órgano, estas se encuentran a cada lado de lo que sería el orificio uretral externo. Mientras que encontramos que en el vestíbulo de la vagina de la yegua existen lo que son glándulas vestibulares pero menores. Digo, glándulas vestibulares, pero estas son menores. Ya si nos referimos a lo que sería el vestíbulo vaginal de la cerda, encontramos que su longitud es de 7.5 centímetros más o menos, y que el orificio uretral externo es de 5 a 7 centímetros de la comisura ventral. Encontramos que en la cerda se encuentra lo que sería un divertículo suburetral, al igual de que presentara glándulas vestibulares menores, igual que en la yegua. Ya si nos vamos a lo que sería el vestíbulo vaginal de la perra, encontramos que esta también presenta glándulas vestibulares menores, pero ya su longitud es más pequeña, que sería más alrededor de 5 centímetros,
y que el orificio letral externo tiene como 5 centímetros también de la comisura ventral. Ya si nos vamos a lo que sería la vulva, esta está formada a cada lado por lo que sería el labio, que se encuentra, o también el labio, también conocido como comisura o ángulos pulpares dorsal y ventral. Como ya dije, estos son dos. Cabe mencionar también que el ángulo dorsal es redondeado y el ventral tiene una forma más aguda. También es importante mencionar que solo en la yegua esto sucede al revés. También es importante mencionar que en el ángulo central es donde se encuentra lo que sería el clítoris. Si nos vamos a la comparación de lo que sería la vulva, encontramos que la vulva de la vaca tiene labios gruesos y redondeados, mientras, mientras que la comisura ventral es un poco aguda. Y ya si nos vamos a lo que sería el clítoris es pequeño y aquí está y la fosa del clítoris no es muy profunda, o sea, es poco profunda, en comparación con, por ejemplo, el de la yegua. Ya el de la yegua, este presenta labios redondeados, pero estos son prominentes, mientras que la comisura ventral tiene forma redonda. Y el clítoris se encuentra bastante desarrollado, y siendo, como ya dije, la fosa del clítoris más profunda que la de la vaca. Si nos vamos ya a la vulva de la cerda, encontramos que los labios son redondos y estos son gruesos, y que la comisura ventral es aguda, mientras que el clítoris, al igual que en la yegua, se encuentra muy desarrollado y y la fosa del clítoris es poco profunda. Ya si nos vamos a lo que sería la perra, encontramos que la vulva de la perra tiene lo que serían unos labios gruesos y una comisura ventral aguda, mientras que el clítoris es un poco largo y tiene una fosa del clítoris bastante profunda. También es importante mencionar que la vulva de la perra está situada ventralmente a lo que sería el arco isquiático. Por lo tanto, este presenta un vestíbulo vaginal orientado hacia craneal y dorsal, como ya he dicho antes. Cabe mencionar también una última cosa, que tanto el útero como como el oviducto y los ovarios, estos se encuentran sostenidos dentro de la cavidad abdominal por un ligamento muy importante, que es el ligamento ancho. Este ligamento presenta diferentes nombres dependiendo del órgano según el que esté relacionado, ya sea el mesometrio, mesosalpinx y mesovario. Y eso sería todo. Muchas gracias.